Bien, señores, buenas tardes. En principio, quiero manifestarles que acá está representada la Corte Superior de Lima. El doctor Lora es decano de los jueces de primera instancia, la doctora Montero es la representante de los jueces de paz, el doctor Romero es presidente de la Comisión de Defensa Institucional y el doctor Osvaldo Ordóñez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de la República. Los hemos convocado a esta conferencia de prensa en razón de un proyecto de norma que se pretende implementar en favor de del sinceramiento de las remuneraciones de los magistrados de la República. Al respecto, y según la exposición que hizo el señor Ministro de Economía y Finanzas la semana pasada frente a los 31 presidentes de Corte, tenemos que referir que, de acuerdo a lo manifestado por el presidente del Poder Judicial, de acuerdo a lo manifestado por el presidente del Consejo de Ministros y de acuerdo a lo manifestado por el presidente del Congreso de la República, existe buena voluntad para que finalmente se cumplan los porcentajes remunerativos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Evidentemente que la Corte Superior de Lima saluda esa buena intención y está de acuerdo con que progresivamente finalmente se llegue a esos propósitos que están establecidos en la ley desde hace 20 años. Sin embargo, ese mismo día también se nos propuso que conjuntamente con esta sucesiva progresión en la homologación de la remuneración de los magistrados se derogue el inciso 5 del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que precisamente establece los porcentajes remunerativos que por mandato de la ley deben percibir los jueces de la República. Constituye esta norma evidentemente un bastión, un símbolo, una referencia trascendental para el Poder Judicial, debido a que va a impedir o viene impidiendo en todo caso la manipulación de la función judicial del Estado por parte de las otras funciones del poder político del Estado. Constituye una garantía de la independencia de los jueces, porque a partir de la vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la posibilidad de sometimiento, la posibilidad de manipulación de los jueces por razones económicas ha quedado descartada, en razón de que la remuneración de los jueces ya no está sujeto a la voluntad del Ejecutivo, la voluntad del Legislativo, sino que está establecido de manera clara en la ley. Ese artículo, esa ley, es la que nos quieren derogar. La Corte Superior de Lima, conforme he dicho inicialmente, no se opone en absoluto a aquella progresión que nos ha propuesto Economía y Finanzas para homologar la remuneración de los jueces, con el cual estamos evidentemente de acuerdo, sino que simplemente no negocia este inciso 5 del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no tiene ningún fundamento para ser derogado. La derogación se basa simplemente en que la norma durante más de 20 años no se habría cumplido, y eso traería como consecuencia que sea una norma inservible. Evidentemente las condiciones no son esas. La posibilidad de derogación de esta norma constituye un agravio severo para aquello que en la reforma del Poder Judicial se ha considerado en la Ley Orgánica del Poder Judicial como un hito, como un logro trascendental que, por cierto, garantiza la vigencia del Estado constitucional de derecho. En todos los estados del mundo, en todos los estados civilizados del mundo, se garantiza la independencia de los jueces. Una de las formas de intervención en la independencia de los jueces es a través de las remuneraciones. En el Perú, felizmente, desde hace más de 20 años atrás, esta intromisión ya estaba proscrita por la ley. Y en esta ocasión, con el propósito de establecer sinceramiento en la homologación de las remuneraciones de los jueces de manera progresiva, nos pretenden también incluir la derogación de esta norma, que por cierto, unánimemente en la Corte Superior de Lima la venimos rechazando. Queremos que todos los jueces de la República tomen conciencia sobre este tema y que quede claro
definitivo y plenamente establecido que la Corte de Lima no se está oponiendo en absoluto a esta progresión en la homologación, sino simple y llanamente se está oponiendo a la derogación del inciso 5 del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso es lo que queríamos aclarar, eso es lo que queríamos expresar, y ese es el punto crucial en el cual la Corte Superior de Lima no está de acuerdo. Para que quede claro, al derogarse este inciso, les estarían quitando la independencia con la que gozaban. Nos estarían quitando los porcentajes que la ley establece para que paulatinamente se incremente la remuneración de los jueces. Y eso constituye, repito, un sometimiento, dejar libre al legislativo y al ejecutivo para que pueda manipular la remuneración de los jueces. Si no está establecido en la ley, si la ley no dice textualmente cuál es la remuneración de los jueces, evidentemente cabe la posibilidad de manipular la actividad jurisdiccional a través de este mecanismo. Bien dice el dicho, quien tiene el dinero es el que manda. Si a través de la supresión de los porcentajes que establece la ley orgánica del Poder Judicial se pretende manipular la actividad de los jueces, lo van a lograr, porque definitivamente someter la remuneración de los jueces a la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo evidentemente se presta a transacciones, a manipulaciones, a negociaciones, a acuerdos que indebidamente van distorsionando la actividad limpia de los jueces, y eso se llama independencia de los jueces. De continuar con esta intención de derogar este inciso, ¿cuáles serían las medidas que ustedes tomarían? Tenemos declarado ya constitucionalmente que estos porcentajes remunerativos tienen que respetarse. Hoy día el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Urbiola, ha dicho que la homologación de la remuneración de los jueces subsiste porque el Tribunal Constitucional así lo ha declarado. Lo que tenemos que exigir es precisamente que se cumplan esas decisiones jurisdiccionales en la vía constitucional. ¿Qué medidas van a tomar si eso no se cumple? Vamos a exigir, repito, que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Superior de Justicia de Lima en materia de procesos constitucionales. Lo que pasa es lo siguiente: en cualquier país que se precie de ser un Estado constitucional, las decisiones judiciales se tienen que cumplir. Si no se cumplen las decisiones judiciales, estamos evidentemente en un país donde se están imponiendo la voluntad de las personas y no se está imponiendo la norma. De tal manera que, habiendo decisiones ya firmes que no tienen ninguna posibilidad de cuestionamiento, lo único que cabe al Estado es cumplir con esas decisiones. Nos guste o no nos guste, las decisiones judiciales hay que cumplirlas. Es la garantía de la jurisdicción del Estado. Y en esas condiciones tiene que desarrollarse cualquier Estado, porque eso nos da seguridad, nos da tranquilidad y evidentemente nos prestigia como Estado. No solo es bueno desarrollarse en términos económicos, es bueno desarrollarse también en términos constitucionales. Doctor Pereira, cambiando un poco de tema, ante la reciente fuga de los 5 reos de una de las salas de audiencia... Me había pedido que la conferencia fuera sobre el tema de la homologación de los magistrados, porque para eso han venido los señores jueces. Disculpen, lo vamos a hablar más adelante. Doctor, sin embargo, ante el Tribunal Constitucional admitieron a trámite 2 demandas, una medida cautelar, digamos, para suspender el cobro para que permita la homologación a los magistrados, y otra que discuta el fondo de esta controversia, ¿no? En esta medida cautelar está contenida el pedido de suspensión del inciso número 5. Casualmente, ante la respuesta dada, ante la pregunta hecha por el periodista con relación a la declaración del presidente del Tribunal Constitucional, a mi criterio este tiene un doble discurso, porque efectivamente el Tribunal Constitucional emitió una sentencia reconociendo los porcentajes establecidos en la ley orgánica o ratificando y declaró fundada la demanda, pero ante un proceso constitucional llamado competencial iniciado por el Poder Ejecutivo, efectivamente, como bien dice usted, el Tribunal Constitucional emitió una medida cautelar en este proceso competencial, dejando sin efecto o suspendiendo resoluciones judiciales que dieron pie a una resolución emitida del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que casualmente daba cumplimiento a esta sentencia del tribunal. De tal manera que aquí estamos frente a un tema en el cual el propio tribunal se contradice,
porque existen procesos competenciales en los cuales el Tribunal Constitucional ha concluido diciendo que estos procesos competenciales son improcedentes cuando se trata de pedir la nulidad de resoluciones judiciales. Entonces aquí el propio Tribunal Constitucional ha entrado en una contradicción con su propia jurisprudencia, ¿no? Y por un lado, efectivamente dice, sí, se debe cumplir lo que dice la ley orgánica del Poder Judicial en cuanto a los porcentajes, pero por otro lado, ante el pedido solicitado en este proceso competencial de medida cautelar, accede a la medida cautelar y en la práctica suspende prácticamente su propia sentencia. Esto lamentablemente ha sido emitido en unas circunstancias personales de los miembros del Tribunal Constitucional que desnaturaliza esta iniciativa, porque como ustedes entenderán, solamente el presidente tiene vigencia de mandato, más los otros que han firmado esa medida cautelar no lo tienen. Señor Sequeiros, ¿existe la posibilidad de que los jueces paralicen sus funciones ante la posibilidad también de que no resuelvan estas demandas que ustedes están presentando, solicitando? No hemos evaluado esa posibilidad de paralización de funciones y no hemos evaluado más bien la posibilidad de cómo exigimos nacional o internacionalmente el cumplimiento de las decisiones que se dan en los órganos jurisdiccionales del Perú. Señor periodista, en nombre de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, nosotros quisiéramos que ustedes transmitan a la opinión pública en general que toda democracia se basa en principios democráticos y uno de los principales principios es básicamente la de separación de poderes, y eso es lo que garantiza la independencia de los mismos. Y ese principio de la independencia del Poder Judicial es la independencia también de sus jueces. Y es un derecho no del juez solamente la independencia del judicial, sino es un derecho de todo ciudadano de contar con jueces independientes. Y esa independencia se pierde cuando las remuneraciones las fijan los gobernantes de turno. Por eso en todos los países civilizados, en mérito a tratados y convenciones y a sus propias constituciones, los sueldos y remuneraciones se fijan en la ley. Y en el caso peruano, la remuneración de los magistrados está fijada en su ley orgánica del Poder Judicial. Y lo que pretende básicamente el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno actual, es no cumplir con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional ni dictada por el Poder Judicial, que se encuentran en ejecución y se encuentran firmes. Entonces, este proyecto de ley que ha sido elaborado por el Poder Ejecutivo, lo único que pretende es blindarse a fin de no ejecutar o no cumplir con la ejecución de la sentencia. Inclusive, nosotros hemos publicado como asociación un comunicado rechazando la medida cautelar dictada por el Tribunal Constitucional, porque nuestra Constitución Política dice que ninguna autoridad puede impedir ni retardar las ejecuciones de sentencias firmes. Y cuando dice ninguna autoridad se refiere al presidente de la República, al presidente del Congreso, al presidente del Poder Judicial y también a los miembros del Tribunal Constitucional, porque ellos también son autoridad. Y ellos deberían dar el ejemplo y no impedir ni retardar las sentencias que tienen el carácter de cosa juzgada y firme. Consecuentemente, la Asociación Nacional de Magistrados de Perú está aunada a la Corte Superior de Justicia de Lima porque está defendiendo un valor, un principio democrático que es la independencia y separación de poderes. Porque la remuneración no puede estar vinculada ni sujeta a la voluntad de ningún gobernante de turno. Mañana más adelante viene otro gobierno y le fijará los sueldos a los magistrados, y eso es inconcebible. Quiero hacer una aclaración. Como ustedes tienen conocimiento, la semana pasada estuvieron reunidos en Lima 31 presidentes de las 31 Cortes de Justicia de la República. De los 31 presidentes, 26 presidentes aprobaron el proyecto expuesto por el ministro de Economía y Finanzas en esa reunión. Esto significa que mayoritariamente están de acuerdo con esta progresión en la remuneración de los magistrados, de los jueces. Lo que no sabemos es si los presidentes de corte que estuvieron en esa reunión expusieron a sus jueces en cada uno de los distritos judiciales que simultáneamente a esta progresión en el sinceramiento de las remuneraciones también estaba en una disposición final la derogación del inciso 5 del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo entiendo que todos los presidentes de corte habrán expuesto
esta circunstancia también. Lo contrario sería esconderles información. Sobre la base de esta información cierta, sobre la base de esta información que lo expuso el ministro de Economía y Finanzas en la exposición que hizo, donde puntualmente dijo: vamos a hacer esta progresión en el incremento de remuneraciones de los señores jueces, pero también vamos a derogar el inciso 5 del artículo 186, evidentemente nosotros dijimos que estamos de acuerdo con la progresión, pero no estamos de acuerdo con esa disposición transitoria final que dice que se va a derogar el inciso 5 del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa es la única discrepancia que tenemos, ese es el único inconveniente que tenemos por razón básicamente de principios. El doctor Lora, que es decano de los señores jueces. Sí, solamente para agregar que el reclamo de la nivelación de las remuneraciones de los magistrados tiene su sustento en la Constitución, en la Ley Orgánica y en dos sentencias emitidas por el Poder Judicial, una que concluyó con una sentencia del Tribunal Constitucional y la otra por una sala de la Corte Superior de Justicia de Lima. Agregar además de que, si bien es cierto, los magistrados estamos prohibidos expresamente por ley a hacer huelga, sin embargo, eso no nos va a dejar de brazos cruzados. Tenemos varios mecanismos para hacer valer nuestros derechos. La Ley Orgánica debió haberse cumplido hace más de 20 años y no se ha cumplido. Y la remuneración de los magistrados no ha sido nivelada, porque no estamos pidiendo aumento de sueldo, no viene siendo nivelado hace más de 11 años. Ahora, si los periodistas quieren saber qué es lo que vamos a hacer, bueno, ya tenemos una demanda para presentarla ante los organismos internacionales. Ya estamos recabando la firma de los magistrados para presentarla. Y si el público que va a ver esta afirmación es inteligente, se va a dar cuenta que en realidad lo que estamos defendiendo acá, más que la nivelación de nuestras remuneraciones, es la independencia del Poder Judicial. Bien, señores, les agradecemos su presencia. Damos por concluida Perdón, la doctora Montero, que es representante de los jueces de paz, también quiere expresar algo. Buenas tardes. Quisiera dirigirme a la ciudadanía y quisiera dirigirme al señor presidente de la República, Ollanta Humala. Señor presidente, los jueces somos personas probas, correctas, dedicadas a nuestro trabajo, muy capacitadas a nuestro esfuerzo. No incumpla ni vulnere nuestros derechos. Nosotros hacemos cumplir los derechos de la ciudadanía. Necesitamos que se respete nuestra independencia judicial y la estabilidad jurídica del país. Por favor, tenga en cuenta nuestro pedido. Nosotros no estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo el cumplimiento de nuestros derechos y de sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada. Gracias. Bien, señores, les agradecemos su presencia y con esto hemos concluido esta cita de prensa. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra sesión de salud.